Hola, bienvenidos al segundo video de nuestro tema sobre principios y derechos y sistemas del derecho notarial. Vamos a empezar indicando que existen en el mundo, en nuestro país, en nuestro planeta, tres sistemas de derecho notarial. El primer sistema es el sistema administrativo funcionalista, el segundo sistema es el sistema anglosajón y el tercer sistema es el notariado latino. El primer sistema, que denominamos administrativo funcionalista, está caracterizado porque el notario de fe pública es un profesional independiente del derecho, depende del Estado, es el Estado que nombra al notario, pero también tiene una característica que es funcionario público, vale decir que el Estado le paga un sueldo. Entonces, este sistema administrativo funcionalista ha comenzado a dar sus primeros pasos en lo que era la ex Unión Soviética, en los países del orden comunista, pero ha subsistido ahora en nuestra Latinoamérica, en lo que es Cuba. Tenemos en Cuba, en Venezuela y en Ecuador, que estaban haciendo un intento de volverlo funcionalista, pero que no les dio resultados. Entonces nosotros hemos tenido la fortuna de poder mantenernos en el sistema del notariado latino, porque estábamos al mismo tiempo de nos querían ingresar al sistema administrativo funcionalista con un sueldo al notariado, pero ha sido en el Congreso, más bien, que pasó en ese momento la crisis en Ecuador de los notarios, se han dado cuenta de que íbamos a cometer un error y por lo tanto han aprobado nuestra ley 483, por lo que nosotros pertenecemos al sistema de notariado latino o de notarios independientes. El primer grupo, que era el sistema administrativo funcionalista, como les digo, las características son de que el notario depende de un sueldo, también realmente ingresan los trámites de materia notarial por una ventanilla única y sortea el Estado a qué notario le va a tocar el tema de la protocolización de este documento, y además el notario obviamente tiene que efectuar, el Estado le otorga los instrumentos y le otorga un asistente simplemente. Entonces vean la carga procesal o la carga notarial que debe tener este tipo de notarios, porque debe ser muy pesado. Y el tema que también sucede con nuestros temas de derechos reales: mientras tienen sueldo no les interesa que salga rápido o no salga rápido el trámite. Entonces lo mismo sucede en el sistema administrativo funcionalista. Ese es el primer grupo que vamos a verlo. Ahora vamos a ver el sistema anglosajón. Nuestro sistema anglosajón, el sistema anglosajón es totalmente distinto. Como el derecho anglosajón, el sistema de notariado anglosajón también se rige por sus propias normas, es decir, es más práctico, no tiene absolutamente ningún tema protocolar, vale decir que no manejan protocolo notarial, no tienen archivos notariales, no tienen sistema de registro, no tienen absolutamente nada. Ese sistema anglosajón se caracteriza porque el notario no siempre es un profesional del derecho, es decir, que cualquier persona puede ejercer las labores de lo que denominan ellos notary público. Este notary es elegido por el Estado, evidentemente el Estado que le da el nombramiento como notary, pero por un tiempo, son 4 años, 2 años, dependiendo del Estado dentro de los Estados Unidos o de lo que es el common law, que es el sistema de países del orbe inglés, que eran colonias inglesas. Ellos tienen sus características para ver cuánto tiempo de vigencia tiene un notario o un notary. No es necesario que sean abogados, vale decir, ustedes van a ver alguna vez en Estados Unidos en una gasolinera o en una farmacia, dice farmacia y ahí abajo notary público. Entonces el mismo farmacéutico a veces hace las veces de notario de fe pública. Simplemente lo que hace el notario en ese sistema anglosajón es que certifica de que la persona que está viniendo a firmar es evidentemente tal persona, verifica su carnet de identidad y solo hace una certificación de firmas. No efectúa poderes, no efectúa escrituras públicas, porque su sistema anglosajón no maneja lo que son las escrituras públicas, no tienen derechos registrados, no tienen derechos reales en Estados Unidos, todo se maneja en base de hipotecas. Los bancos son los que manejan las hipotecas y las emiten o manejan los títulos. Es una cosa muy particular en Estados Unidos, por eso hubo la crisis hipotecaria, porque no hay un sistema de registro de derechos reales. Y a raíz de eso, muchos de los países están cambiándose del orbe
del sistema anglosajón se están pasando al sistema latino, porque han visto que el sistema anglosajón no tiene las garantías que nos da el sistema latino, no tiene derechos reales, no hay un registro público, no hay un derecho, los títulos físicos que le acreditan la propiedad a la persona. Entonces simplemente en los países del sistema anglosajón son los bancos que llevan todos los títulos, por eso siempre los bancos andan metidos en las ventas y las compras de las casas las rematan. Es una especie que las personas son pasajeros y los bancos son los dueños de los bienes inmuebles, ¿no? Entonces el tema va por ahí. Entonces ese es el sistema anglosajón. No es necesario que el notario sea abogado y que simplemente hacen certificaciones de firmas. Entonces esa es su característica principal. Y al final tenemos el sistema de notariado latino. El sistema de notariado latino es especial, es un sistema que se maneja en base al protocolo notarial, es decir, que el notario de fe pública, uno, primero tiene que ser profesional del derecho, debe ser abogado. Dos, maneja y ejerce la fe pública de manera privada, porque no necesita un sueldo, simplemente es la persona, el solicitante que le cancela los honorarios al notario de fe pública, es decir, que se va autosustentando con sus ingresos, además que no le provee el Estado ni siquiera de la oficina. Como dice su nombre, es un profesional independiente del derecho que ejerce la fe pública de manera privada. Entonces es el notario que establece sus oficinas. Ustedes han visto las notarías, el notario es el jefe, tiene sus asistentes, provee de internet, provee de todo, porque el notario tiene que proveer el tema de las comodidades del servicio notarial. Entonces ahora el sistema notario latino, otra de sus características en todo el mundo es que son los notarios de carácter vitalicio, que una vez que se les nombra tienen una carrera notarial. Eso no lo teníamos en Bolivia hasta la ley de 1858, que ha estado en vigencia hasta el 2014, la ley del notariado. En el 2014 recién hemos cambiado la figura, ahora los notarios tienen el carácter de indefinido, si se quiere, porque ahora el notario, el Estado le nombra al notario y puede ejercer de manera indefinida. Cada 2 años se le van a hacer como se denominan las inspecciones, se les va a hacer una calificación para ver si están manejando bien y van a continuar de manera indefinida como su actividad como notarios. En cambio, antes en la ley de 1858 se establecía que los notarios iban a cambiar cada 4 años, la Corte les cambiaba cada 4 años, no había una estabilidad entre los notarios. El notario no podía decir, bueno, yo voy a estudiar una maestría en Derecho Notarial, porque son 4 años, entonces 3 años pasaba estudiando la maestría, ya no le interesaba, y al 4º año lo iban a sacar, entonces decía, ¿para qué me sirve? No me sirve de nada. Entonces, por eso el derecho notarial en Bolivia se ha quedado bajo, no ha avanzado, no hemos tenido maestantes en el derecho notarial, pero ahora sí, desde el 2014 con la ley 483 que se ha emitido, entonces el notario ya tiene la estabilidad del trabajo, así que puede estar hasta que es anciano, y ya tiene la posibilidad es más, la obligación de capacitarse, porque la ley dice en las evaluaciones se va a evaluar si el notario está en permanente capacitación. Es decir, digamos, este próximo año, en abril más o menos, les toca la evaluación a todos los notarios en general. Entonces van a agarrar y van a ver si les van a pedir seguramente que incluso han obtenido estos 2 años que han ingresado desde que han sido nombrados desde el 2014, desde el 2018, que ha sido el año pasado, desde el 2018-19 se han sido nombrados, desde el 2019, del 2018 al 2019, el 2020 se les hace la evaluación van a decirles cuántos cursos han efectuado estos 2 años, y dependiendo a eso, entonces el notario va a ser evaluado, se le va a dar su puntaje para permanecer en la carrera notarial. Entonces ya tiene un puntaje, es obligatorio que el notario se supere, se vaya capacitando constantemente en cursos como los que estamos desarrollando. Entonces esa es la figura. El sistema de notariado latino además se caracteriza porque el notario de fe pública agarra y guarda las matrices protocolares, es decir, todos los negocios jurídicos que van a firmar un notario se guardan en matrices. Las matrices se las guarda el notario, las empasta, las colecciona en todos los tomos que son de todo el año y por gestiones. Eso es el protocolo notarial.
El protocolo notario es la actividad que efectúa el notario, y el notario emite testimonios, que son las copias de las matrices que se encuentran archivadas, hace una copia, la primera copia, el primer traslado, y si pierde uno, le saca un segundo traslado. Entonces, eso es las copias, que tienen el mismo valor que el original que está guardado en su archivo del notario. Eso por el principio de matricidad, para poder obtener copias. Esa es la figura. Entonces, esta es la característica del sistema del notariado latino. Ahora vamos a empezar, vamos a contarles que en realidad existían alrededor de 190 países que ya pertenecen al sistema del notariado latino, ingresando recientemente. La China ha ingresado el año pasado como miembro del sistema del notariado latino. Imagínense ese gigante económico de la China. O sea, ha visto de que nuestro sistema del notariado latino es el que más les conviene, y ellos han adoptado el notariado latino. Ya tenemos notarios en China. También existen varios de los estados dentro de los Estados Unidos que pertenecían al sistema anglosajón, se han pasado al sistema latino. Estamos hablando del estado de Florida, Carolina del Sur, tenemos estados que son generalmente los limítrofes con México. Entonces, estos son los que han adoptado ya el tema del sistema de notariado latino, como vean ustedes. Y Londres, la capital de Inglaterra, se ha pasado al sistema del notariado latino. Entonces, vean ustedes cómo estamos avanzando con el tema del sistema de notariado latino, que ha sido elegido, bueno, ha dado los mejores frutos, y es el que ha demostrado que es el que más funciona a nivel mundial, y es el que permanentemente nos promete que va a permanecer un buen tiempo. Entonces, esto es en cuanto a la segunda semana que teníamos que haber visto el tema de los sistemas notariales. Vamos a hacer un repaso para que ustedes puedan tener claramente la figura en el notariado latino versus el notariado anglosajón, que son los dos antípodas. En el notariado latino, el notario es profesional del derecho. En el anglosajón no es profesional del derecho. En el latino está investido de la fe pública, en el anglosajón no tiene fe pública el notario. El notariado latino, el notario examina la legalidad de los títulos y la capacidad de las partes, hace un asesoramiento. En cambio, en el anglosajón no se hace ningún tipo de negocio ni redacta ningún instrumento notario, solo certifica firmas. En el latino, redacta documento, lee, explica y autoriza al notario. En el anglosajón no se interesa del contenido de cualquier documento que venga, solamente hace la certificación de firmas. En el notariado latino conserva la matriz del protocolo, en cambio en el anglosajón no hay matriz, no hay protocolos, no tienen nada. En el notariado latino el cargo es vitalicio o restringido, y en el anglosajón el cargo es temporal. En el notariado latino el documento notarial es prueba legal. En el notariado anglosajón domina la prueba testifical. Ustedes saben, todo es oral en el sistema del notariado anglosajón o en el sistema del derecho anglosajón. Entonces, esas son las características de los tres sistemas notariales, y con eso hemos visto el tema de la segunda semana. Ahora vamos a ingresar al tema de la tercera semana, que es esta semana, que es actual, que vamos a ya empezar con los principios del derecho notarial. Es importante que estudiemos el derecho notarial en cuanto a los principios notariales, porque son 21 principios que son el ABC de los notarios de fe pública. En base a estos principios se maneja todo lo que es la actividad notarial y todo lo que es el derecho notarial. Vamos a ver que los 21 principios, que son dispersos, se clasifican en tres grupos. Vamos a ver tres grupos, que uno es en atención al instrumento público, el segundo grupo es en aplicación a la actuación del notario, y el tercer grupo es relación al acto notarial en sí. Es decir, en atención al instrumento, como tiene que ser el instrumento notarial; el otro en cuanto a la forma que el notario debe actuar al momento de hacer el instrumento notarial; y tres, en el momento del acto notarial, cuando están firmando. Entonces, esos son los tres grupos de principios. Estamos reuniéndolos y vamos a empezar con el primer grupo. El primer grupo de principios en atención al instrumento tenemos el principio de forma, el principio de escritura, el principio de reproducción, el principio de publicidad, el principio de conservación y el principio de matricidad o protocolo. Vamos a empezar
con el principio de forma. El principio de forma es decir, que se traduce en la obligación que tiene el notario de fe pública a ajustarse en las normas legales, en las formalidades expresas. Es decir, existe el principio de forma donde la ley nos dice qué forma debe tener un instrumento público. Por ejemplo, tenemos el Código Civil, que nos dice que qué documentos tienen que hacerse necesariamente por escritura pública, cuáles son los que tienen que efectuarse por escritura pública, no con documento privado, por escritura, nos dice expresamente por el principio de forma. Son lo que nos establece el Código Civil, dice el contrato de antícresis, la donación, la subrogación de deuda, la hipoteca voluntaria y otros determinados por ley. Son 5 que nos da el Código Civil, pero tienen que ser por escritura pública. Muchos de los colegas se equivocan y hacen documento privado por reconocimiento de firmas de antícresis, y eso está mal, porque el principio de forma nos dice la ley que tiene que ser en escritura pública, no puede ser en documento privado. Dice escritura pública, va donde el notario, se efectúa una minuta, la minuta la tiene que protocolizar y sacar un testimonio. Con eso se inscribe a derechos reales. Por el principio de forma, porque existen sentencias constitucionales de personas que han hecho con reconocimiento de firma un documento privado, y el que ha hecho con testimonio, dice, han perdido los que han hecho con documentos privados, no les garantiza el Estado la devolución de su anticrético porque no han cumplido con el principio de forma. En cambio, si hacen con escritura pública, sí, ese es el principio de forma, la forma que debe efectuarse el documento. A eso nos vamos, y pero como verán ustedes, es fundamental el estudio de los principios del derecho. Entonces vean ustedes, les repito, los que se tienen que hacer por el principio de forma son la antícresis, la donación, la hipoteca voluntaria, la subrogación de deuda y otros establecidos por ley. En los otros establecidos por ley, la ley del notariado, la ley 483, nos dice cuáles son los que tienen que hacerse por escritura pública. Nos dice el nombramiento del tutor o curador, la autorización de matrimonio del menor de edad, la emancipación, nombramiento del tutor o curador, la aceptación de la herencia, la renuncia a la herencia, nos dice, y hay otros establecidos por ley, y en los otros establecidos por ley entra lo que nos aparece en el Código de las Familias, que es la emancipación de un menor de edad. Se puede hacer ahora a través de una escritura pública, se puede hacer directamente con escritura, y no es necesario que vayan al juzgado para que vayan a efectuar la emancipación de esa persona. A partir de los 16 años los dos papás pueden hacer una escritura pública y donde el notario dice que su hijo ya es emancipado, entonces el joven ya puede trabajar, vivir independientemente, porque hay ocasiones en que el joven es el que mantiene a la familia. Entonces es por esa situación que el Código de las Familias ha preveído esa situación de la emancipación vía notarial. Entonces esos son los principios, por el principio de forma, cuáles son los documentos que se tienen que hacer con escritura pública. No se puede hacer ninguno de esos documentos con documento privado, con reconocimiento de firmas, no. Entonces estamos ya correctos en el tema, creo que es claro el principio de forma. El segundo principio es el principio de escritura. Se traduce en la materialización en papel de los actos y hechos o contratos que efectúen las partes y que son presenciados por el notario. Entonces, este principio de escritura significa la materialización del notario, la interpretación que recibe el notario y materializarla en una escritura pública. Ese es el principio de escritura. ¿En qué partes consiste una escritura pública? Lo nos dice, la escritura pública contiene la suma, el encabezamiento, la comparecencia, la parte expositiva, la dispositiva. El principio de escritura. El principio de escritura se traduce en la materialización que efectúa el notario de fe pública de las voluntades que recibe de las partes, y las traduce en la forma de la escritura pública. Ahora, ¿cómo se divide nuestra escritura pública? Ustedes conocen, tiene encabezamiento, tiene suma, primero la suma de esa partecita donde dice, escritura pública de compraventa de terreno, etc. Esa es la suma. Luego viene el encabezamiento, esa parte donde dice en la ciudad de Santa Cruz, siendo horas tantos, del día tantos, esa es la parte del encabezamiento. La comparecencia. La comparecencia es cuando dicen esa parte donde dice fueron presentes ante mí la señora tantos, el señor tantos. Esa es la comparecencia. Y la parte expositiva ya es la minuta. La
donde dice, dirá usted que yo soy propietario de tal bien inmueble ubicado en la región Los Paulitos, de tal lugar, y registrado en derechos reales bajo la partida número tanto. Esa es la parte expositiva, estamos exponiendo el derecho. Y luego la parte dispositiva. En esa parte dispositiva, en esa partecita donde dice, al presente dirá usted por convenio a mis intereses he decidido dar en compra-venta, es el mencionado lote en la anterior cláusula descrito en favor de tal persona por el precio de tal persona. Entonces ya están disponiendo de ese derecho. El otorgamiento, entonces, conforme la parte donde nos dice la minuta, es ambas partes en señal de su conformidad firman el presente documento. ¿Listo? La autorización y firma es lo que firma el notario y su autorización. Entonces, eso es ya lo que nosotros llamamos sanción, ya emite el documento. Esas son las partes de la escritura pública, por eso es lo que nos dice el principio de escritura, cómo tiene que efectuar el notario el trabajo de la escritura pública. Vamos al tercer principio. El tercer principio nos refiere al principio de reproducción. El principio de reproducción es la reproducción de la matriz mediante copias o testimonios. Otorga el mismo valor de a los testimonios, el mismo valor que los originales, es decir, ¿cómo es el sistema? Si ustedes van a un notario de fe pública, van a ver que cuando efectúa la matriz protocolar, ustedes firman una transferencia, comprador-vendedor. Ese documento se llama matriz, es la unidad. Nos confundimos mucho con que digamos, ese es el protocolo. No, el protocolo notarial es toda la colección de todos los documentos que efectúa el notario todo el año. O sea, todo lo que está en los tomos, ese es el protocolo notarial. En cambio, la matriz es la unidad. Es decir, esa unidad donde ustedes firman, donde Ronnie firma, esa matriz es la que se la guarda el notario. Entonces, lo que hace el notario es guardarse la matriz y emitir un testimonio donde él firma, no lleva las firmas de ustedes. La firma que lleva las partes se las guarda el notario y él solo emite un testimonio donde pone su sello y su firma. Eso es el principio de reproducción, es decir, que conserva la matriz y emite testimonios. Entonces, ese tema que tienen el mismo valor, el valor de originales. Entonces, ese es el tema del principio de reproducción. Está enmarcado en nuestra ley del notariado plurinacional en el artículo 19, inciso E, y el artículo 72. Eso es nuestra base legal que utilizamos en el principio de reproducción. Principio de publicidad, que es el cuarto principio, ofrece la publicidad del acto que se ha autorizado y del hecho que se certificó. Esto nos dice que la publicidad debe ser accesible a las partes, pero debe ser secreto de terceros. Entonces, ante terceros, quiere decir que no cualquier persona puede venir y decir, a ver, quiero, señor notario, que me dé información. El principio de publicidad, quiero que me dé información de mi vecino. Se llama tanto su número tanto, y yo sé que aquí hay su testimonio de compra-venta. No, no es parte del documento. Aquí nos dice claramente, debe ser accesible a las partes y secreto a terceros. Pues solamente el comprador y vendedor pueden ver su matriz. Ellos dos pueden ver. Es secreto a terceros. Si cualquier otra persona viene a pedir información, no, el notario está prohibido de dar ese tipo de información por el principio de publicidad. ¿Ya? Entonces, esto es, simplemente tendría que venir con una orden judicial o con un requerimiento fiscal para que puedan acceder a ese tema, cuando hay un proceso establecido. La ley, esa es la base legal, sería el artículo 3 del numeral 5 de la ley del notario. El principio de conservación es propio de los documentos protocolares. Eso es lo que nos dice, ¿no? Lo que se había explicado hace rato. El principio de conservación debe conservar la matriz y en el protocolo, es decir, esa matriz que han firmado las partes debe meterla a la colección en el archivo notarial. Eso es lo que se refiere al principio de reproducción. Y vamos a el principio del grupo de los principios que se refieren al acto notarial, ¿ya? El principio de matricidad o protocolo es los documentos protocolares. Significa que el notario debe conservar, ya les repito nuevamente, la matriz y los documentos anexos. Además, eso es lo que nos dice el principio de matricidad o protocolo. Todos los documentos, no solamente la minuta, si pago de impuestos, tiene que ir el poder, si es que existe poder, si existe una resolución, la resolución, todo eso debe ser archivado por el notario. Además, dice, en cuanto a los extraprotocolares, igual la ley del notario ordena que deben ser archivados según su clase y siguiendo las disposiciones que tenemos para los documentos protocolares.
entonces hay que armar un archivo notarial completo. A eso se refiere el principio de matricidad o protocolo. Y por último tenemos, bueno, ya el segundo grupo. En el segundo grupo, ingresando al segundo grupo de principios, vamos a ver el principio de legalidad, el principio de profesionalidad, el principio de autoría o redacción, el principio de la fe pública, el principio de interpretación, el principio de asesoramiento, el principio de imparcialidad, el principio testimonial, el principio de legitimación, el principio de sanción o autorización y el principio de secreto profesional. Empezamos por el principio de legalidad. Entonces, el principio de legalidad busca como radio legal todas las normas, es decir, que tiene que efectuarse un documento notarial en base a las normas vigentes. No podemos, por el principio de legalidad, hacer un documento que vaya en contra de la normativa. Por ejemplo, se me ocurre un caso, una vez vino alguien a consultar a la oficina y me dice, señor notario, necesito que, cuando era notario, necesito que me haga una certificación de firmas de este documento, un acuerdo transaccional. En ese acuerdo transaccional, la madre estaba cediendo a su hijo y estaba renunciando a todos la custodia, estaba renunciando a toda la tenencia, a la custodia de su hijo, además que estaba renunciando a cualquier tipo de asistencia familiar y a la esposa. Claro, esas personas vinieron con toda la familia del marido, creo, y la pobre señora se sentó ahí, la estaban obligando. Entonces, en base al principio de legalidad, ese documento es ilegal. No puede renunciar a su potestad como madre, no puede renunciar a las pensiones, a la asistencia familiar. Entonces, estaban obligando. Imagínense que se haga un reconocimiento de firmas de ese documento, el notario estaría yendo en contra de las normas que están establecidas. Por eso es necesario que el notario lea el documento cuando va a efectuar ya sea una escritura, un poder, o una minuta, o un documento privado con reconocimiento de firmas. Tiene que leer para ver si no está yendo en contra de las normas legales. Por ejemplo, otro caso, nos dice, bajo el principio de legalidad, a veces cuando estaba de director, agarraban y le mandaban los notarios de fe pública documentos para hacer la apostilla, y decían ahí, algunos notarios decían, se le otorga poder para tener la guarda y tenencia del menor de edad. ¿Quién es el notario? El notario no puede efectuar actos de guarda, tenencia, custodia o algo. Esos son actos que los tiene que ver el juez. El notario simplemente puede hacer un poder donde puede tener un cuidado, otorgar un cuidado temporal de un menor, pero no puede, mediante el poder dar la guarda, tenencia. Esas figuras son judiciales, que tienen que efectuarse ante el juez, no puede hacerse mediante un poder. Entonces, con que vean eso, ese documento también va en contra del principio de legalidad, no está de acuerdo a las normas. A eso nos vamos con el principio de legalidad. El principio de imparcialidad, vamos al segundo principio del segundo grupo, es la garantía del orden contractual. Consiste de que el notario no puede actuar en favor de sí mismo o en favor de sus familiares. Eso es claro, ¿eh? El notario no podría hacer, por ejemplo, un poder para sí mismo. Alguna vez, hace años, cuando todavía estábamos iniciando en el tema, dice una colega de provincia me llama y me dice, doctor, ¿qué voy a hacer? No puedo viajar a comprarme los valores a la ciudad de La Paz. Yo no puedo porque no tengo que mandar, tengo que ir yo, pero hay inundaciones, no hay cama, no hay. Yo quisiera mandar un poder, me lo compren valores y me mandan. Ok, pero podría hacerse mediante poder, usted podría mandar para que me vendan valores, pero entonces me hago un poder yo misma. No puede ella hacerse un poder, siendo notaria, pero entonces un poder en favor de sí misma, pero no, imposible, usted está yendo en contra del principio de imparcialidad. Usted no puede efectuar un documento de su misma notaría y intervenir como parte. Tiene que irse al notario más próximo, vaya nomás a de la provincia más cercana, que se le elabore el podercito para que se lo compren, ¿no entiende? O sea, para que vean un poco el ejemplo que les doy para el principio de imparcialidad. No puede actuar en favor de sí mismo y tampoco en favor de sus familiares. Alguna vez se me ocurre que hay situaciones familiares que pueden venir donde ustedes, o donde el notario decirle, a ver, necesito que tú me lo hagas en la protocolización de mi casa. Entonces el tema es, si hacen ese documento que es de su pariente, ese documento es susceptible de nulidad, porque estaría tomándose como si el notario estuviera parcializándose con esa persona, en vez de ayudarle le perjudica. Entonces siempre es bueno
mandar a otra notaría para evitar que haya problemas con los parientes que tengan los notarios de fe pública. Vamos al principio de profesionalidad. El principio de profesionalidad nos dice que el notario debe ser un profesional del derecho. La ley del notariado actual, la 483, nos establece prácticamente que el notario tiene que ser un abogado. Tiene que ser abogado, y para ejercer en las capitales nos pide que sean con una experiencia de 6 años. Es decir, tiene que tener una experiencia de 6 años, haber trabajado como abogado 6 años por lo menos para entrar como notario en capital. Y para entrar como notario en provincia, como hemos visto recientemente, ha habido una modificación en la ley y nos piden para notarios de provincias de provincias que sean por lo menos abogados de 2 años. Bueno, ha sucedido una cosa curiosa en la convocatoria última, que cuando estaba del director se ha presentado. La mayoría de las personas, nosotros habíamos pedido que se rebaje 2 años, porque decíamos que iba a querer irse al campo con más años de experiencia, pero ha sucedido lo contrario. Se ha presentado la mayoría de las personas con 8 años de experiencia, 6 años, 7 años de experiencia, gente muy mayor, o sea, preparada, muy capaz, muy profesional, se han presentado a las provincias. Imagínense entonces cómo ha subido la fe, cómo es la fe pública, cómo ha subido la calidad de los notarios de fe pública. Ahora ya no es lo mismo como era antes, ya tenemos notarios, señores notarios de fe pública que tienen mucha preparación, han ingresado por sus propios méritos, bajo un sistema de selección rigurosa, son calificados y están trabajando ya. Entonces, este es el principio de profesionalidad, es decir, que tiene que ser necesariamente abogado y con cierto grado de instrucción, además, y experiencia como abogado. Principio testimonial. Es la actividad que el notario hace cuando da fe de un documento que ha visto, un acto que haya presenciado. Entonces, es cuando el notario de fe pública efectúa un acta de inventario notarial. Pues, el notario dice que hay 5 sillas aquí, y los 5 sillas, y todas las autoridades le van a creer porque el notario ha hecho un inventario notarial. Entonces, por eso es que es el principio testimonial. Además, todo el documento del notario da testimonio de que es cierto, de que es fe. Entonces, existen para este tema, nos vamos a ver, vamos a separar. En el derecho notarial se establece que existen 2 tipos de autores. El autor intelectual, que son las partes, los requirientes. Los autores intelectuales, porque cuando vienen donde el notario les hagan un podercito, por ejemplo, un poder para que yo pueda vender mi casa. Entonces, ya le da una base. Ese es el autor intelectual. El autor material es el notario, porque el notario va a redactar, pues ya le va a aumentar con las siguientes facultades: firmar minutas, firmar protocolos, efectuar aclaraciones, efectuar trámites en derechos reales. Todas las facultades le va a aumentar el notario de fe pública, pero ya él se está convirtiendo en un autor material del documento, del instrumento, pero él no lo ha hecho de mutuo propio, sino que ha venido una persona que ha venido y le ha pedido que se haga ese trabajo. Entonces, por eso dividimos entre autor material y autor intelectual, para que tengan un poco la figura más clara. Vamos con el principio de autoría o redacción. Nos dice que es la garantía del orden contractual, que consiste en que el notario de fe pública es responsable de sus documentos. Es decir, ahí ya no hay, como la ley de 1858 decía, que la minuta era la que perdón, la que mandaba la minuta. La ley de 1858 decía: la escritura pública no contendrá más cláusulas que las descritas en la minuta. Es decir, lo convertía al notario de fe pública en un transcriptor, no podía hacer más, tenía que copiar igualita la minuta. Ahora la ley nos dice: no, el notario de fe pública es el autor pleno del documento, es decir, tiene la facultad de corregir en la minuta, puede corregir, rechazar la protocolización, efectuar la revisión, todo. Porque él, cuando es el momento que va a firmar, él es el responsable de esa escritura. Ya no puedes decir: a mí me han traído la minuta ya hecha así, si está mal hecha, vayan a buscarlo al abogado. No, el notario está para eso, es un filtro. La minuta significa borrador, así que el abogado le está mandando un borrador. El notario lo que va a hacer es protocolizar, y ahora tiene que efectuar esas labores de asesoramiento y revisión de esos documentos bajo su responsabilidad. A eso se refiere el principio de autoría y redacción. Principio de legitimación. El principio de legitimación significa que se admite
la intervención por sí o mediante apoderado de personas físicas dentro del instrumento notarial. El principio de legitimación significa que el derecho notarial nos permite de que podamos presentarnos por nosotros mismos o mediante un poder por una persona, por una tercera persona. Entonces puedo decir, estoy viendo efectuar una compra-venta, pero soy apoderado de tal persona. Entonces ahí, eso es lo que nos dice, admite la intervención por sí o mediante apoderado de personas físicas en un instrumento notarial. Vamos al principio de la fe pública. Es personal e intransferible de la fe pública, no se debe delegar la fe pública, es autónoma, no depende del Estado, es decir, la fe pública es la que nos da el Estado al momento de nombrar al notario. Cuando le toman el juramento, le posesionan al notario, el Estado le está dando esa fe pública. Desde ese momento el notario está autorizado a decir, si esto es blanco, es blanco, todas las autoridades le creen, porque le está investido de la fe pública. A eso se refiere la fe pública. El principio de sanción o autorización es el notario, este principio de que certifica con su firma o autentica la legalidad de un instrumento. Es decir, cuando sanciona, eso que dice sanción o autorización, cuando sella y firma, emite al tráfico jurídico y ya está hecho el documento, no hay vuelta que dar. Ya lanzado al tráfico jurídico, ya sancionado al notario, no puede corregir, no puede volver y ahí me he equivocado y vuelvo a hacerlo. Ya ha salido al tráfico jurídico, tiene que hacer una aclaración, una aclarativa que decimos, para que pueda corregir algún error que ya se ha hecho en ese documento. A eso se refiere que el principio de sanción o autorización. Además que con la firma está establecido que ese documento es verdadero. Por eso es que hay muchos que se aprovechan de este principio de sanción y autorización y meten a la circulación documentos falsos. La gente cree que ese documento, porque lleva la firma de un notario, es verdadero. Pero puede ser que haya uno falso. En cambio, esa es la fe que le da el pueblo o la ciudadanía a los instrumentos notariales. Entonces, lo que se está haciendo ahora es ver el principio de sanción o autorización, porque se ve la calidad de la firma del notario, se ve que esa firma del notario le otorga a ese documento la importancia que le da. Vamos a lo siguiente. El principio de interpretación. Interpreta la intención de las partes, es decir, que el notario debe interpretar la intención que tienen las partes. Por ejemplo, si ustedes le viene a una persona, un requirente, y le dice, señor notario, yo quiero dejarle a mi hijo un lote de terreno, quiero darle en transferencia a mi hijo, pero no quiero que andan peleando con su mujer y por ahí su mujer se van a divorciar, pero yo quiero darle el terreno para mi hijo nomás. Entonces, ¿qué van a hacer cuando venga a preguntarse eso? Hay que interpretar qué es lo que quiere. Lo que correspondería sería la figura del anticipo de legítimo. Es el señor, ustedes no le den venta, entonces denle el anticipo de legítimo. Ese anticipo de legítimo es como adelantarle su herencia. Entonces, ahí en ese sentido ya no va a tener, si hay problemas con la esposa, si se llegan a separar, Dios no quiera, pero resulta de que él va a quedarse con el lote porque es un anticipo de legítimo, de título gratuito que le está efectuando su papá. Ya no tendría que ver la esposa. Pues si ustedes ponen como compra-venta, se supone la ley de que los dos han aportado y los dos son copropietarios de ese lote de terreno. Esa es la figura. A eso se refiere el principio de interpretación. El notario tiene que interpretar lo que quiere la persona. Entonces, a eso vamos en el tema del principio de interpretación. El principio de secreto profesional se refiere a que el notario es el depositario de la fe, de la confianza que manifiestan las partes y debe cuidar sigilosamente por ética los documentos. No puede dar información. Sucede que muchas veces que viene gente curiosa a las notarías y a los notarios, les viene a preguntar sobre algún documento. Yo sé que mi papá ha hecho aquí su documento, si ha hecho un testamento, quiero averiguar si ese testamento quiero que me den copia. No se puede hasta que no se demuestre que la persona ha fallecido. Es un secreto profesional, es igual que los médicos que tienen el secreto médico, y como el cura que tiene el confesional, el secreto de confesión. Nosotros no, el notario de República no puede romper el secreto de profesionalidad porque está siendo depositario de la confianza, de la fe pública, de la fe que le está dando esa persona en cuanto a un testamento, por ejemplo, no puede divulgar. Entonces, a eso se refiere el principio de secreto profesional. Y el principio de asesoramiento significa que como un profesional del derecho
debe asesorar a quienes reclaman su ministerio, es decir, aconsejarles los medios jurídicos que sean correspondientes para el logro de sus fines lícitos. Es siempre que vaya asesorando el notario de fe pública. Y por último, ya tenemos el último grupo ya de los principios. Tenemos el principio de inmediación, el principio de notoriedad y el principio de unidad. Vamos a empezar con el principio de inmediación. El principio de inmediación se refiere a que el notario debe procurar de que haya una proximidad entre las partes que intervienen en el acto notarial. Es decir, en lo preferente, lo más aconsejable es que venga el comprador, el vendedor y firmen en ese momento. Es la inmediación, el contacto que tiene entre ellos. No puede ser que el notario preste la matriz protocolar para que lleguen a hacer firmar. Eso se refiere. La inmediación tiene que el notario tenerlo cerca de él. No importa que venga uno y después el otro, pero lo que pasa es que tiene que estar ante él, no prestar para que lleguen a hacer firmar. Eso no. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere la inmediación. El principio de notoriedad. El principio de notoriedad está basado fundamentalmente en los juicios que tiene el notario que debe efectuar. Es notorio, dice, ¿no?, de que esta persona se llama tanto, estoy viendo su carnet de identidad, además estoy viendo que es mayor de edad, su carnet de identidad dice que tiene más de 21 años, digo 18 años, es mayor de edad. Además, el carnet de identidad nos dice de que esa persona es soltera. Entonces, esos son los juicios de notoriedad, el principio de notoriedad, cosas notorias que el notario debe tener, debe juzgar y debe calificar, y también debe hacer los juicios sobre los documentos idóneos, si es que tienen poder, si ese poder es bastante y suficiente, si ese poder tiene las facultades correspondientes para efectuar o representar a una persona, a eso. Entonces, a eso se refiere el principio de notoriedad. Y por último tenemos ya el último, con lo que vamos a cerrar, el principio de unidad de acto. El principio de unidad de acto está muy ligado al principio de inmediación. Nos dice que lo preferente, todos deberían venir donde el notario de fe pública y firmar en un solo acto una transferencia, es decir, comprador-vendedor es lo preferible. Pero estamos en un mundo que ha cambiado mucho, hay mucho trabajo, ya son 5 vendedores, 5 compradores a veces se efectúa un poder de 50 personas, imagínense, podría efectuarse, pero este tema de la unidad de acto no puede ser totalmente rígido. La ley del notariado nos ampara en el artículo 56, inciso G o H, inciso G, que nos dice que revela el tema también del proceso de firmas, es decir, que el notario de fe pública, les explico, es el garante de la unidad de actos. Si viene primero una persona, el notario de fe pública es el nexo. Si se va esa persona, viene la otra persona a firmar, es el nexo. Entonces no se ha roto una unidad de acto porque el notario es el depositario de la fe pública, es la cadena, el eslabón que une a todo lo que es el acto notarial. Como les digo, de preferencia deberían estar todos, pero cuando se trata de unas 50 personas, 40, 10, qué sé yo, no van a estar todos en ese momento, a veces demora venir uno. Entonces siempre va a haber el proceso de firmas, lo que no va en contra de la unidad de acto, porque puede venir una persona primero y firma. He firmado a las 9, se va, entra a la siguiente, firma a las 9 y 5, se va, sí, la siguiente a las 9 y 10, pero van entrando uno por uno. Entonces es como un eslabón, una cadena que va pasando por el notario de fe pública y no se rompe. Entonces esa es la unidad de acto, es lo que muchos no entienden. El proceso de firmas puede empezar a las 7 de la mañana y terminar a las 10 de la noche o al día siguiente, porque son muchas personas. Entonces ese proceso de firma es un tiempo que ha durado la firma del documento y queda bloqueado por seguridad. Entonces siempre es bueno tener en cuenta el proceso de firma. Eso se los va a explicar cuando lleguemos a poderes, especialmente cómo se hace una escritura pública teniendo en cuenta este proceso de firma, los modelos, cómo se tiene que efectuar todo este tipo de documentación, utilizando correctamente las normas que nos establece la ley del notariado y el reglamento para poder brindar un mejor servicio y también brindar la seguridad jurídica correspondiente, que el notario de fe pública también puede estar defenderse, si se quiere, de cualquier situación que pueda suceder. Entonces, con esto hemos terminado lo que es los principios notariales, el módulo ya, terminamos con este tema.
les quiero agradecer y espero pues creo que vamos a tener un nuevo módulo y yo ya he pedido que sea más bien el tema práctico, que es lo que más me gusta, que es ya efectuar en materia, la práctica de hacer efectuar poderes, escrituras, tipos de poderes, poder especial general, revocatoria de poder, sustitución de poder, todas esas figuras me gustaría verlas con ustedes y ver también lo que son las escrituras públicas en cuanto a la unidad de acto, y luego vamos a ver cómo la practicidad en cuanto al proceso de firmas, cómo tiene que ser un proceso de firmas, etcétera. Y todo esto es en cuanto ya a la práctica. Ha sido mucho gusto compartir con ustedes el módulo y bueno, espero que les sirva el video bastante para que puedan haber entendido. Gracias.